¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer estar con ustedes en otra edición de Estación Misiones. Hernán Dobry es un periodista que está radicado en España, pero durante muchos años se dedicó a la investigación de temas que tienen que ver con los soldados de Malvinas, con lo que pasó. Pero en esta oportunidad se dedicó a buscar cuál fue la situación que vivieron soldados en Malvinas de origen o que profesaban la religión judía. Escribió un libro que se llama Los soldados judíos en Malvinas, que lo presentó días pasados en la ciudad de Posadas, en la comunidad israelita de Misiones. Por eso nosotros charlamos con él, lo invitamos a esta charla interesante, más que interesante, que es con este importante periodista, que entre otros libros también escribió Los rabinos en Malvinas. ¿Quiénes son los rabinos? Los rabinos son los religiosos judíos que no pudieron llegar a Malvinas. Estaban destinados a Malvinas, pero no les permitieron llegar a Malvinas. Bueno, de todo esto hablamos con el periodista Hernán Dobry. Por eso los invito a compartir esta charla con Hernán, que mantuvimos telefónicamente, pero que nos pareció más que interesante compartirla con ustedes. Todo se basa en la memoria, o sea, en la memoria de aquellos soldados que les tocó combatir la guerra de Malvinas allá por 1982 y que, haciendo uso de la historia oral, tenemos la posibilidad de hoy todavía conocer las historias de ellos porque están con vida y poder darle no solamente un nombre, sino también una cara a aquellas personas que forman parte de esa maquinaria de guerra y que en otra época quedaron perdidos en el olvido. O sea, nosotros hablamos de la guerra de la independencia, la guerra del Paraguay y de otras tantas guerras. Nos acordamos del general que estuvo a cargo. Pero atrás hubieron miles de personas que dieron su vida, que participaron de esas contiendas y nadie sabe ni siquiera quiénes son. Entonces Malvinas todavía nos da a los argentinos la posibilidad de poder hablar, de poder ver quiénes fueron, qué pasaron y darnos cuenta de que no es una guerra de Malvinas, sino que son miles de guerras de Malvinas, porque hay una por cada uno de ellos. Entonces el libro, el objetivo del libro y obviamente de la charla también, es que se conozcan esas historias, que se conozcan lo que pasó, lo que vivimos, porque lo que pasó no solo le pasó a ellos, porque no hablamos solamente de la guerra, hablamos de la guerra y de la posguerra, porque para ellos la guerra de Malvinas sigue hasta el día de hoy. Para nosotros terminó el 14 de junio, pero la guerra en los veteranos vive todos los días. Entonces, cuando hablamos de los 41 años, hablamos de nosotros como sociedad. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros como sociedad con Malvinas? Y eso es lo más duro de todo. ¿Cómo te vinculás vos con el tema Malvinas? Yo llevo al tema Malvinas a través de mis investigaciones sobre la dictadura. O sea, yo vengo trabajando temas de dictadura desde el año 95 más o menos, y que empecé a leer y empecé a investigar cosas y después de ahí empecé mi primer apunte es en mi trabajo final de investigación en TEA cuando estudiaba periodismo y a partir de ese lado empecé a encontrar en los viejos diarios comunitarios de la época un artículo muy chiquitito que decía 3 rabinos viajan a Malvinas. Lo guardé y cuando terminé mi primer libro, que fue Operación Israel, quería seguir investigando y escribir otra cosa. Y recordé ese artículo allá por 2007 y empecé a tirar el violín a ver para qué daba, si daba para un artículo de diario, si daba para un paper o para un libro. Y terminó dando para un libro que se llamó Los rabinos de Malvinas. Y ahí entré en todo ese mundo de Malvinas y encontré en esa investigación 24 veteranos de Malvinas judíos que habían combatido en la guerra. Y cuando terminó ese libro dije, bueno, ok, acá hay algo que falta todavía. Aparecieron 40 veteranos en total y me parecía que faltaba contar sus historias. Entonces este libro hoy viene a cerrar ese ciclo que se abrió allá por 2007 y le da la posibilidad de que se conozcan estos testimonios de Joan. Son 40 jóvenes, y les sigo llamando jóvenes, judíos que estuvieron en Malvinas. ¿Y cuál fue la situación de ellos?
Mira, el 30% de los soldados judíos que combatieron en Malvinas sufrió algún tipo de antisemitismo, que va desde lo verbal hasta lo físico. Y solamente por su condición de judíos. Y entonces, o sea, padecieron las mismas cosas que le tocó padecer a todos los que estaban alrededor, o sea, el frío, el hambre, las angustias que sufrieron, pero también tuvieron este aditamento extra que siempre tenemos que padecer los judíos en todos lados. Bueno, lo irracional de toda esta locura es que ellos, ese grupo, ese 30%, lo tuvo que padecer en medio de una guerra de manos de sus oficiales y suboficiales, con lo cual lo hace más loco todavía. Así que eran estaqueados por solo el hecho de ser judíos, o eran mandados hasta el frente por solo el hecho de ser judíos. No, o sea, estaqueados, el 10% de estos casos fueron estaqueados. Pero no, tenía que ver con el maltrato, no es que fueron al frente o sea, iban al frente las unidades y estaban al frente de las unidades, no iban al frente por ser judíos. Pero, o sea, el maltrato iba desde el verbal hasta el estaqueo, que para mí son los dos extremos. En el medio tenés un montón de cosas, de que te vuelan a golpe la cara, que te metan las manos en el agua congelada, que te metan la cabeza en el agua congelada, o sea, ese tipo de cuestiones. En el medio tenés de todo, o sea, desde el famoso judío de mierda hasta un tipo que le preguntaban, ¿usted qué hace acá si usted es judío? Y el tipo lo miraba y decía, explícame vos, yo soy un argentino igual que vos, ¿qué estás haciendo? O a otro que le gritaba, tenía el fusil sucio, le decía, usted tiene ese fusil sucio, si fuera para Israel seguro lo tendría limpio. ¿Sí, alguno de ellos falleció en la guerra? No, en la guerra no falleció, o sea, hasta ahora yo no tengo registrado ningún caso de soldados judíos caídos en la guerra, pero tampoco mi libro es perfecto, ¿sí? O sea, estos no son todos los que están. Cuando salió el libro había 43 casos, ¿sí? Hoy hay 47, y posiblemente mañana haya 50. Para saber quiénes fueron todos los veteranos judíos de Malvinas hay que peinar los casi 20.000 casos de veteranos que hay, llamarlos y preguntarle, ¿usted es judío? ¿Tiene una madre judía? ¿Tiene un abuelo judío? Porque no me voy a poner yo a decidir quién es judío o no. Pero entonces es muy difícil, un trabajo casi imposible de hacer. Y el tema es que con los caídos, yo mirando los nombres a simple vista, no percibí ningún caso. De los fallecidos en las islas que están enterrados en el cementerio de Darwin, hoy faltan desenterrar solamente 7 cuerpos para identificar. Hasta ahora ninguna familia de todas las demás hizo un reclamo de que sean enterrados con ritos judíos, nada, por lo cual no deberían serlo. El caso más difícil de todo es el crucero General Belgrano, donde está el grueso de los muertos, claro, que obviamente no hay cuerpos, pero para que te des una idea, el último caso que apareció de judíos fue en la embajada de Israel, en la embajada argentina de Israel, hace un mes, que vino a reclamar su medalla de veterano de guerra de Malvinas. Era suboficial maquinista del crucero del portaaviones 25 de mayo, y el tipo se llama José Luis Fernández. Y él dice que es judío. De madre judía. Claro, es judío. Okay. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo identificamos? Claro, no, está. Es imposible. Entonces, si tenés un muerto en Malvinas llamado José Luis Fernández y su madre era judía, es imposible, o sea, es imposible tener la certeza, porque te digo, es una pregunta que me hacen siempre, de las instituciones, de todo, de si hay judíos muertos en Malvinas. Digo, hasta el día de hoy, yo no tengo ningún caso, pero nunca cierro la puerta de que aparezca un día alguien y me diga, mi hijo era judío, yo soy judía y se llama González. Pero no me quedó claro, por ahí no te capté bien, no me quedó claro si fue la mamá de un veterano a la embajada a reclamar la... El veterano. El propio veterano, el propio veterano. Porque vivía en Israel y en los 40 aniversarios se dieron medallas a todos
y a los que vivían en el exterior las entregaban las embajadas. Ah, ok, Pero ok. era si vos estabas registrado en la embajada, te llamaban. Y fue a la embajada argentina. Claro. Fue a la embajada argentina en Israel y reclamó la medalla. Exacto. Ah. ¿Cuál fue el rol de los rabinos en Malvinas? En la guerra, ninguno, porque lamentablemente no pudieron llegar a las islas. Uno de ellos, Baruch Plavnik, estaba destinado a Malvinas, pero por diferentes razones no pudo cruzar. Llegó hasta Comodoro Rivadavia y a partir de ahí no pudo llegar a Malvinas. Sí. Y se quedaron trabajando, sí, con los soldados que estaban acantonados en el continente, tanto en Comodoro Rivadavia como en Río Gallegos como en Trelew. Y para los soldados que estuvieron ahí fue una bendición que llegaran, porque tuvieron la posibilidad de poder tener una asistencia espiritual que era inexistente. Y para la comunidad fue un hecho histórico, porque nunca y para la sociedad argentina, nunca en la historia argentina hubo un capellán en las Fuerzas Armadas que no fuera católico. Claro. Hasta el día de hoy. Sí, sí. Ninguna religión, ni siquiera los evangélicos, que hoy tiene una buena proporción dentro de las Fuerzas Armadas, tienen la posibilidad de tener un capellán que los asista espiritualmente. Solo ocurrió una vez y fue con estos 5 rabinos que viajaron a la Patagonia en el medio del conflicto. Entonces, digo, es un hecho más que trascendente para nuestra historia, por eso ameritó que escribiera el libro, ¿no? Eso. No, y de los 5, para dejarlo bien claro, de los 5, 3 ingresaron a Malvinas. No, o sea, fueron 3 primeros. Ah, ok. Uno a Comodoro, uno iba a Malvinas, uno iba a Comodoro y el otro a Río Gallegos. Como el de Comodoro no pudo llegar, movieron a uno a Trelew, quedó Trelew, Comodoro, Gallegos. Luego, como cada uno tenía su comunidad y no podía irse indefinidamente, a 2 de ellos los reemplazaron otros 2 de sus propias corrientes religiosas. Uno fue a Gallegos y el otro a Comodoro Rivadavia. Entonces, los que terminaron movilizados fueron 5 rabinos. El tema es que ninguno de ellos pudo cruzar. O sea, el que tenía que cruzar era el de Comodoro Rivadavia y no pudo cruzar. No lo dejaron por muchísimas razones. Ahí se podría enumerar varias. No hay una decisión específica que diga por qué, pero hubieron un montón. ¿Hubo alguna denuncia de la AMIA, de la DAIA, del movimiento rabínico ante los vejámenes que sufrían los soldados judíos? Que se enteraron por mi libro en 2002. Y a partir de ahí no hubo ninguna denuncia. O sea, hasta en los primeros 30 años ni se preocuparon, ni les interesó, ni les enteraban de nada de lo que pasó con los soldados judíos en Malvinas. Ni se preguntó nunca a nadie si hubo algún soldado. Y cuando volvieron de la guerra hicieron lo mismo que hizo la sociedad, los metió bajo una alfombra, no les interesó el tema, se desentendieron de Malvinas. O sea, la comunidad fue parte de la desmalvinización de la sociedad. Ahora, luego de eso, las denuncias las presentaron los propios soldados. O sea, los soldados, hay casos de denuncias judiciales presentadas en el tribunal de Río Grande, que es donde está sentado, o sea, en la jurisdicción de Malvinas, ¿no? Tierra del Fuego. Sí. Y esos juicios están pendientes a que la Corte Suprema de Justicia decida si se trata de crímenes de lesa humanidad o no, para poder abrir las causas. Bueno, mira, los años que tiene cajoneada la causa. Y el tema, tengo entendido, tengo un recuerdo vago de que en algún momento la DAIA actuó como amicus curiae del caso de Silvio Cat. Si no me equivoco, o iba a hacerlo, finalmente no sé si se hizo, tendría que chequearlo con Silvio si al final tuvo alguna participación o no. Tengo entendido que sí, pero esa no te la puedo afirmar 100% como certera. Pero luego después no hubo mucho más que hacer. O sea, la denuncia pública la hice yo cuando salió el libro, que fue una nota de tapa de La Nación. Ahora de vuelta salió en Clarín y La Nación de vuelta en mi tipo. O sea, ya está puesto en agenda. Las instituciones no tienen mucho. Lo que tienen que hacer las instituciones es darles un abrazo a su gente, que es lo que necesitan. Después el resto
pasaron 40 años. Sí, bueno, a ver, te podría decir lo siguiente. De Nuremberg pasaron 80 años, la Segunda Guerra Mundial pasó 80 años, pero hay que seguir. Sí, pero por eso, pero la única forma de hacer un Nuremberg es juzgando. Y hasta que la Corte Suprema no decida si estas causas se pueden abrir, no se puede hacer absolutamente nada más que darlo a conocer públicamente, porque la justicia no puede actuar hasta que no se decida si las causas prescribieron o no. Claro. Bueno. En Nuremberg se hizo al toque de la guerra, entonces se puede juzgar. Pero acá pasaron 40 años y para la justicia no te pregunta de sufrimientos. Te dice, pasó tanto tiempo, la ley dice tanto, esto prescribió. Entonces, no, es crimen de lesa humanidad. Bueno, para mí sí, para vos no. Claro. Bueno, un juzgado de la Cámara de Comodoro Rivadavia dijo que sí, que es crimen de lesa humanidad. La Cámara de Casación Penal dijo que no es crimen de lesa humanidad. Está en la Corte y estamos a la espera de los tiempitos de la Corte. Los muchachos manejan los tiempos como nadie. Sí. Entonces, hace 2 años la tienen metida en un cajón. Bueno, quizá mañana levantamos y fallaron, o no. Y si fallaron en contra, todavía queda la instancia de apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tardará otros años más. Y bueno, ya los muchachos tienen 60, el tiempo va pasando y no sea cosa que el día que se decidan todos estos que es crimen de lesa humanidad, ya no haya ni a quién juzgar o los acusadores sí. y las víctimas ya no quede tampoco. Sí, obvio. Bueno, es parte, digo, en eso la comunidad no puede hacer absolutamente nada más que patalear, pero patalea vos, pataleo yo, pataleamos todos, pero vos sabés muy bien que a la Corte los pataleos le importa 3 cominos. Seguro. Hernán, ¿vos llegaste a Malvinas alguna vez? Me encantaría. Ajá. Pero nunca, afortunadamente, lamentablemente no me tocó nunca una cobertura en Malvinas. Sí, me hubiera encantado. Y esta fue la charla que mantuvimos con Hernán Dobry. Es un placer, un honor haber estado con él a través de la vía telefónica, como les dijimos, porque bueno, sus horarios no coincidían con los nuestros, pero nos pareció más que interesante compartir con ustedes esta charla con Hernán. Hernán, que vive en España, que hace 11 meses se fue a vivir a España, pero que desde España escribe para diarios argentinos, y que no es el único libro que escribió como les dijimos, los soldados judíos en Malvinas, sino que escribió los rabinos en Malvinas, los judíos en la situación de la dictadura, todo que tiene que ver con temas comunitarios judíos. Por eso ha sido un placer charlar con usted y ha sido con él, y ha sido un placer compartirlo con usted. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, solo si Dios quiere. Chau, chau.